La historia de la creación del mundo es uno de los relatos más épicos y fundamentales de la Biblia. Esta historia está escrita en el primer capítulo del libro de Génesis, y su majestuosidad refleja la grandeza de Dios, el creador del universo. Vamos a recorrerla en detalle, con todos sus elementos impresionantes, paso a paso. El inicio, el vacío absoluto. Al principio, cuando todo era un vasto vacío y una oscuridad profunda, no existía nada, ni tierra ni cielo, ni luz ni vida. El universo era un océano de caos, donde ni el tiempo ni el espacio tenían forma. No había materia, solo la profunda quietud de lo que estaba por venir. Pero en esa oscuridad, en lo más profundo de ese vacío, Dios estaba presente, y su espíritu se movía sobre las aguas. Entonces, Dios habló. Y en ese acto, que contiene una fuerza indescriptible, la palabra de Dios empezó a dar forma a todo lo que existe. Su voz rompió el silencio eterno y, con un mandato divino, el caos comenzó a ordenarse. Día 1, la creación de la luz. Dios dijo, que haya luz. Y la luz surgió de la nada. La oscuridad fue vencida, y la luz iluminó el universo. Dios vio que la luz era buena y la separó de la oscuridad. Así fue como el día y la noche nacieron. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y fue al final de ese primer día, cuando la creación de la luz marcó el comienzo de todo, el ciclo de la vida. Día 2, el cielo y las aguas. El segundo día comenzó con una nueva orden de Dios. Él dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas, y que separe las aguas de las aguas. Y así, Dios creó el cielo, un espacio inmenso que se extendió como un lienzo azul, separando las aguas que estaban debajo del cielo de las aguas que estaban por encima. Al firmamento, Dios lo llamó cielos. Todo lo que hasta ese momento era agua pura y sin forma comenzó a organizarse. Así, el segundo día trajo consigo la creación de un vasto cielo que cubría la tierra y el mar, donde las nubes aún no existían, pero las aguas ya estaban separadas y contenidas por la nueva estructura divina. Día 3, la tierra y la vegetación. Dios, con su palabra, convocó a las aguas que estaban bajo el cielo a que se reunieran en un solo lugar, dejando espacio para que apareciera lo seco. La tierra emergió de las aguas, y de esta manera, Dios dio forma a los mares y a la tierra firme. Luego, Él dijo, que la tierra produzca vegetación, plantas que den semillas y árboles que den frutos. Y la tierra obedeció, brotando una abundante diversidad de plantas y árboles, cubriendo de verdes y colores las vastas extensiones de suelo. Dios vio que todo lo que había creado era bueno. El tercer día marcó el inicio de la vegetación, la semilla, la hierba, los árboles frutales, la vida que crece sobre la tierra. Cada ser viviente comenzaba a tomar forma según la palabra de Dios. Día 4. El sol, la luna y las estrellas. En el cuarto día, Dios extendió aún más su poder. Él dijo, que haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y así, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. El sol brilló con su luz intensa para gobernar el día, mientras que la luna y las estrellas, con su luz suave y fría, iluminaron la noche. Las luminosas esferas en el cielo no solo fueron creadas para dar luz, sino también para marcar los ciclos del tiempo. Dios les dio autoridad sobre el día y la noche, separando claramente el uno del otro y estableciendo el ritmo de la creación. Día 5, los seres vivientes del mar y el cielo. Al quinto día, Dios llenó las aguas y los cielos con vida. Dijo, que las aguas abunden en criaturas vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra. Así, Dios creó los grandes monstruos marinos y toda clase de seres que habitan el mar. Las aguas comenzaron a moverse, llenándose de vida en formas innumerables, peces, ballenas, delfines, corales, y toda una red de criaturas acuáticas. Luego, en el cielo, las aves comenzaron a volar, surcando el firmamento. Dios vio que todo era bueno. El aire y las aguas se llenaron de vida, y todo comenzó a resonar con el canto de las criaturas voladoras y las oleadas de los mares. Día 6. Los animales de la tierra y el hombre. El sexto día fue el día culminante de la creación. Dios dijo, que la tierra produzca seres vivientes según su especie. Y así, la tierra comenzó a brotar con animales de toda especie, grandes bestias y pequeños insectos, reptiles que serpenteaban por el suelo, felinos que rugían, elefantes que marchaban, y todos los seres que habitan la tierra. Pero ese día no terminó ahí. Después de crear los animales, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y con su aliento divino,
Dios formó al hombre de la tierra misma. Adán, el primer ser humano, fue creado, con la capacidad de razonar, amar y gobernar sobre toda la creación. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno, y le dio al hombre y a la mujer el dominio sobre los animales y la tierra. Les dio la bendición de multiplicarse, llenar la tierra y gobernar sobre ella, cuidando cada rincón del jardín que él había preparado para ellos. Dios les entregó un paraíso, un lugar perfecto donde vivir en armonía con la naturaleza y con él. Día 7. El descanso de Dios. Al séptimo día, Dios contempló toda su obra y vio que era completa, perfecta y buena. Entonces, Dios descansó de su labor creadora. No porque estuviera cansado, sino para mostrarnos el ejemplo del descanso y la paz. El séptimo día fue santificado y bendecido, como un día de reposo y adoración. Así, el universo fue formado, no en un acto de caos o azar, sino en un acto consciente y divino, lleno de orden, belleza y perfección. El poema de la creación. En esta épica creación, Dios no solo moldeó el cosmos con su palabra, sino que también imprimió en él un significado profundo. Cada elemento de la creación, desde las estrellas hasta el hombre, tiene su lugar en la gran sinfonía del universo. La tierra, los cielos, el mar y la vida misma reflejan la grandeza de su Creador. Y todo fue creado con un propósito divino, para glorificar a Dios y para que el hombre viviera en armonía con su Creador y la creación. La creación del mundo, en su magnificencia, no es solo un relato del origen del universo, sino un poema eterno sobre el poder de Dios, la belleza del mundo natural y el llamado del ser humano a vivir en relación con todo lo que ha sido creado. En el principio, antes de que la luz se separara de las tinieblas, y antes de que el cielo y la tierra tomaran su forma, hubo una voz que hizo surgir el universo de la nada. Con un suspiro, el polvo se transformó en vida. El aire, la tierra, el agua, todo fue llamado a la existencia, y cada estrella en el cielo fue colocada en su puesto, como un faro eterno que marcaría el paso de los días. Y en ese vasto y majestuoso mundo recién nacido, había un jardín, un Edén. Un lugar de esplendor y pureza donde los árboles se elevaban como gigantes de verde, y los ríos corrían claros, llenos de la esencia misma de la vida. Los animales de todas las especies vagaban en armonía, sin temor, y el sol brillaba con una suavidad cálida, como si la propia naturaleza se hubiera inclinado para abrazar este rincón perfecto del mundo. En ese jardín, Dios formó al primer hombre, Adán. Tomó la tierra, la modeló con sus manos divinas y sopló sobre el aliento de vida. Un hombre, sin igual, creado a imagen y semejanza de su Creador, un ser perfecto en cuerpo y alma. Adán despertó, y sus ojos se abrieron por primera vez al esplendor del Edén. Con una mirada llena de maravilla, vio los árboles frutales, las flores que danzaban al viento y los ríos que se deslizaban tranquilos entre las montañas. Un mundo entero estaba ante él, y él era su único habitante. Pero algo faltaba. En el corazón de Adán, aunque el jardín lo rodeaba con su belleza, sentía una soledad profunda. No había quien compartiera con él la maravilla del Edén. Y entonces, el Creador, con infinita sabiduría, miró a Adán y dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él». Y así, en un acto de amor divino, Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño. Mientras él dormía, la mano de Dios tomó una de sus costillas y, con la suavidad de un suspiro, modeló a la mujer, Eva, para que fuera su compañera. Cuando Adán despertó, vio ante él a una criatura tan maravillosa como el jardín mismo. Eva, su igual, su complemento, su compañera perfecta. Y Adán, con voz profunda y admirada, exclamó: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Juntos, Adán y Eva, caminaron entre los árboles del Edén, compartieron risas y miradas llenas de complicidad. Los animales se acercaban sin temor, y todo el mundo parecía estar en paz, pues vivían en perfecta armonía con la creación. No había sufrimiento, ni dolor, ni muerte, solo una existencia pura, inmaculada. Pero el Edén no era solo un paraíso de belleza infinita. En medio del jardín, se encontraba el árbol del conocimiento del bien y del mal, un árbol que emanaba un aire misterioso y profundo, marcado por una prohibición: no comer de su fruto. Dios les había advertido: «De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Adán y Eva vivieron bajo esta ley, sabiendo que el mundo entero estaba a su alcance, excepto ese único árbol. Pero la paz, como toda paz perfecta, estaba destinada a ser desafiada. En la sombra, esperando su momento,
estaba la serpiente, la más astuta de todas las criaturas. Era el enemigo disfrazado, el tentador con palabras suaves pero llenas de veneno. Se acercó a Eva y, con voz susurrante, la desafió. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? No, Eva, no es así. Dios sabe que el día que comáis de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Él, conocedores del bien y del mal. Eva, cautivada por la tentación, miró el fruto del árbol prohibido. Era hermoso, deseable. Y, en ese instante, la voz de la serpiente resonó en su corazón como un eco, desdibujando los límites de la verdad. Alzó la mano y tomó el fruto. Un solo mordisco. Y en ese momento, todo cambió. Eva, al ver su error, ofreció el fruto a Adán. Y él, también seducido por la tentación, lo tomó y comió. Inmediatamente, sus ojos fueron abiertos, pero no de la manera que esperaban. La paz se rompió. Su inocencia se desvaneció como una niebla al sol. Vieron su desnudez y sintieron vergüenza, el primer peso del alma humana. Entonces, en un rincón del jardín, escucharon el paso de Dios. Y el hombre y la mujer, avergonzados, intentaron esconderse. Pero el Creador los llamó con voz poderosa y triste. ¿Dónde estás? Adán, con la voz temblorosa, respondió. Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y así, comenzó la tragedia del pecado, la separación entre el hombre y su Creador. El Edén, antes perfecto, se convirtió en un lugar de dolor y desobediencia. Dios, en su justicia y misericordia, castigó a la serpiente, a Eva y a Adán. La serpiente fue maldita a arrastrarse sobre su vientre. Eva, tendría dolores al dar a luz y su relación con Adán sería marcada por la lucha. Y Adán, ahora expulsado del Edén, tendría que trabajar la tierra con sudor y esfuerzo, pues el jardín de la perfección se cerraba para él. Pero aún en la oscuridad de su caída, hubo una promesa de redención. Una sombra sobre la tierra, anunciando que, algún día, la humanidad sería restaurada. Y así terminó la historia de los primeros padres. En la vastedad del Edén, todo había comenzado, y todo, algún día, volvería a su origen. La promesa de un futuro más allá del pecado y la caída, resonaba en las estrellas, esperando ser cumplida. En los albores de la humanidad, cuando la tierra aún era joven y la vida se expandía bajo la mirada de un Dios infinito, el mundo estaba a punto de ser testigo de un cataclismo sin igual, una historia de fe, supervivencia y el juicio del Creador. Esta es la historia del Arca de Noé. En un tiempo en que la maldad había invadido los corazones de los hombres, y la tierra estaba corrompida por el pecado, Dios miró al mundo y vio que todo lo que había creado se había vuelto corrupto. La humanidad, que originalmente había sido hecha a su imagen y semejanza, había caído tan profundamente que el dolor era insoportable. Y Dios, lleno de tristeza, tomó una decisión: destruir la creación. Pero, en medio de este caos, hubo un hombre que caminaba con Dios. Su nombre era Noé. Noé, el justo entre los justos, se levantó como una luz en un mundo sumido en la oscuridad. Y Dios, reconociendo su fidelidad, le habló en una voz que retumbó en lo más profundo de su ser. Noé, he decidido traer un diluvio sobre la tierra. Un diluvio para destruir toda carne, porque la maldad del hombre ha llegado a su colmo. Pero tú y tu familia serán los únicos que sobrevivirán. Construye un arca, una nave gigantesca, de madera de ciprés, y métete en ella con tus hijos, tu esposa y las mujeres de tus hijos. Lleva contigo una pareja de cada especie, para que la vida continúe después de la tormenta. Y Noé, en su fe inquebrantable, comenzó la obra titánica. Día tras día, el hombre justo y su familia trabajaban sin descanso. El sonido del martillo golpeando la madera se convirtió en el eco de la esperanza. La gente, incrédula, se acercaba a ver la monstruosa construcción. ¿Qué locura era esta? Un arca en medio de la tierra, sin mar a la vista, sino las que justificarán la creación de tal gigante de madera. ¿Locura? ¿Un diluvio? ¿De qué estás hablando, Noé? Nunca ha llovido antes. ¿Qué clase de historia es esa? Pero Noé no vaciló. Siguió las instrucciones de Dios, construyó el arca con una precisión divina y preparó el futuro de la humanidad. Y mientras la construcción continuaba, el mundo seguía sumido en el pecado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Y un día, cuando la última tabla de madera fue clavada,
Cuando el último clavo estaba en su lugar, el momento llegó. Entra en el arca, le dijo Dios. Y Noé, con su familia y los animales, comenzó a caminar hacia su destino, una nave de salvación construida en medio de la incredulidad. Las puertas del arca se cerraron con estrépito, y un silencio mortal llenó el aire. Y entonces, el cielo se oscureció. El primer trueno retumbó en las entrañas de la tierra. La lluvia comenzó a caer, ligera al principio, luego con fuerza, torrentes que caían como si el mismo cielo estuviera llorando por lo perdido. El agua comenzó a subir, arrasando todo a su paso. Los ríos desbordaron su cauce, y las montañas fueron cubiertas por las aguas. El diluvio, la más grande de las pruebas, cubrió el mundo entero. Y aquellos que se habían burlado de Noé, que se habían reído de la advertencia de Dios, ahora corrían desesperados, buscando refugio, pero ya era tarde. La tierra entera se ahogaba bajo el peso de la ira de Dios. Pero el arca flotaba. Flotaba sobre las aguas profundas, llevando con ella la promesa de un nuevo comienzo. Noé y su familia, junto con las criaturas de la tierra, se mantenían seguros dentro, mientras el diluvio purificaba el mundo. Durante 40 días y 40 noches, el agua cubrió la tierra. Pero, al final, la tormenta cesó. El sol apareció entre las nubes, y las aguas comenzaron a retroceder. El arca se posó sobre el monte Ararat, y la vida, tal como Dios la había prometido, comenzó a renacer. Noé, mirando hacia el horizonte, entendió. El diluvio había sido un juicio, pero también una oportunidad. Dios le dio un signo, un arco iris en el cielo, símbolo de su pacto con la humanidad. Un pacto que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y así, el hombre y la creación recibieron una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para caminar en rectitud y fe. Y Dios, al ver que Noé y su familia habían sobrevivido, les dio la promesa de que la tierra sería nuevamente su hogar, un hogar lleno de esperanza, renovación y la paz de un pacto eterno. Y esa, amigos míos, es la historia del arca de Noé. Un hombre, una fe, un arca. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la salvación. No olvides, suscríbete para más historias épicas de la Biblia. Y recuerda, la fe puede mover montañas y salvar mundos. En los días antiguos, cuando la tierra aún era joven y el sol brillaba con fuerza sobre la creación, toda la humanidad hablaba un mismo idioma. En ese tiempo, el pueblo vivía unido, sus corazones palpitaban con un solo sueño, alcanzar la grandeza. La tierra les parecía pequeña, y su ambición, ilimitada. En la vasta llanura de Sinar, bajo cielos que aún no conocían límites, los hijos de Noé, los descendientes de la humanidad renovada, se reunieron para llevar a cabo una obra que quedara grabada en la memoria de todos los pueblos. Decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos, una edificación que reflejara la grandeza de su espíritu. Querían mostrar al mundo su poder, su unión, su determinación. La torre creció día tras día, piedra sobre piedra, sus cimientos firmes como la voluntad de aquellos que la construían. Los hombres trabajaban sin descanso, las mujeres también, como si el mismo suelo les pidiera que desbordaran los cielos. Se alimentaban de sueños, cada ladrillo que colocaban parecía más alto que el anterior. Un símbolo del poder humano, del deseo de llegar a lo más alto, de desafiar el mismo reino de los dioses. Pero mientras la torre se alzaba, tan grande y desafiante, algo comenzó a cambiar en el corazón de los hombres. La ambición, que al principio parecía noble, se transformó en soberbia. Ya no construían para un propósito común, sino para demostrar que podían alcanzar lo inalcanzable, para mostrar que eran más poderosos que cualquier ser, más grandes que cualquier divinidad. Y en el silencio de los cielos, el Creador observó. Vio cómo la humanidad, que había sido bendecida con la unidad, ahora usaba ese don para desafiar los límites que él había puesto. No era un castigo lo que se preparaba, sino una corrección. La sabiduría divina nunca se equivoca, y cuando el hombre se eleva con orgullo, es necesario que reciba una lección. Con un rugido que hizo temblar las montañas y sacudió las mismas estrellas, Dios decidió intervenir. Basta, resonó su voz, poderosa como el trueno. El hombre ha alcanzado su límite, y su soberbia no prevalecerá. Dividiré su lengua, que ya no se entiendan, para que no sigan su camino hacia el cielo.
Y en un solo instante, la tierra tembló. Las palabras que antes eran entendidas con facilidad se convirtieron en murmullo y confusión. Un hombre le decía a otro, pasa la piedra, pero las palabras ya no significaban lo mismo. Uno gritaba, ¿dónde está la herramienta? Y el otro lo miraba como si no hablara el mismo idioma. De repente, los hombres ya no podían comprenderse entre sí. Las voces se alzaban, pero no encontraban eco en los oídos ajenos. La unidad se desmoronó como la torre misma. Los obreros se detuvieron, desconcertados. Miraban alrededor, buscando a sus compañeros, pero sus palabras eran inútiles. Lo que había sido un solo pueblo, ahora se dividía en innumerables lenguas. La construcción de la torre, que se había iniciado con tanta esperanza, se detuvo. Ya no podían trabajar juntos, ya no podían soñar en la misma dirección. La torre, el símbolo de su orgullo, comenzó a quedarse atrás, sepultada por la confusión. Poco a poco, los hombres, incapaces de entenderse, comenzaron a dispersarse por toda la tierra. Se alejaron unos de otros, buscando lugares donde pudieran encontrar personas que hablaran su idioma. Y así, el sueño de la torre se desvaneció. No hubo un solo hombre que pudiera terminarla, ni una mujer que pudiera verla culminada. La ciudad fue abandonada, y la torre, que un día fue la joya de la humanidad, quedó incompleta, medio construida, olvidada en la historia. Pero el Creador no olvidó. El mundo había cambiado, y con ello, las lenguas también. Los pueblos se dispersaron por toda la tierra, cada uno con su propio idioma, su propio destino. Y así nacieron las naciones, separadas por palabras, pero todas con el mismo origen, todas con la misma historia compartida, aunque ya no pudieran hablar el mismo lenguaje. La Torre de Babel quedó como un recordatorio eterno, que el hombre no debe elevarse sobre los designios de Dios, que la soberbia siempre será limitada por la sabiduría divina. Y aunque la torre se derrumbó, las lecciones que dejó permanecieron a través de los siglos, como una advertencia para todo aquel que busque alcanzar el cielo sin recordar sus raíces. Así, la tierra quedó marcada para siempre, y las lenguas, como un eco lejano, siguen resonando en el corazón de todos los pueblos. La Torre de Babel, la obra de la arrogancia humana, sigue siendo un símbolo de la humildad que todos debemos aprender a abrazar. Y mientras el viento sigue soplando sobre las antiguas ruinas de la torre, el hombre sigue buscando, en su alma y en sus sueños, el equilibrio entre la ambición y la humildad. Y el recuerdo de la torre no es solo una historia de confusión, sino también de sabiduría, que atraviesa el tiempo, recordándonos que en la unidad y el respeto hacia el Creador, siempre se encuentra el verdadero propósito. En un tiempo antiguo, cuando los cielos eran profundos y la tierra vasta, el pueblo de Israel vivía en esclavitud bajo el yugo implacable de los faraones de Egipto. Aunque descendientes de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los israelitas estaban oprimidos, reducidos a trabajar sin descanso, sin esperanza, en las ardientes arenas de Egipto. Pero como siempre ocurre, en los momentos más oscuros, el Señor prepara al hombre para realizar grandes proezas. Y así, en lo más profundo de los designios divinos, surge un hombre cuyo nombre resonará a través de los siglos, Moisés. En el vasto desierto, donde las dunas parecen interminables, un niño nació bajo una estrella fugaz. Su madre, Jochebed, lo escondió en las aguas del Nilo, un río que bañaba las tierras de Egipto. Temía que su hijo fuera desterrado como otros niños hebreos, pues el faraón había ordenado que todos los varones hebreos nacidos fueran arrojados al río. Sin embargo, en una divina intervención, el destino de este niño se entrelazó con el de la hija del faraón, quien lo rescató de las aguas. Así fue como Moisés nació para ser salvado, pero también para ser el hombre elegido para liberar a su pueblo. Moisés creció en la corte egipcia, adoptado como hijo de la hija del faraón, en el esplendor de palacios y riquezas. Sin embargo, siempre sintió la llamada de su verdadera raza, los hebreos. Un día, al ver a un egipcio maltratar a un esclavo hebreo, la ira de Moisés lo llevó a actuar, y con un golpe fatal, mató al egipcio. Temiendo la persecución, huyó al desierto de Madián, donde la soledad lo abrazó y la vida lo transformó. Durante años, Moisés pastoreó las ovejas de su suegro, Jetro, sin saber que, en los rincones más profundos del desierto, Dios tenía reservado un encuentro que cambiaría el curso de la historia. Un día, mientras Moisés estaba en la montaña, Horeb, vio algo fuera de lo común,
una zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Se acercó, y en ese momento, una voz poderosa, la voz de Dios, resonó en su ser. Moisés, Moisés, no te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He oído el clamor de mi pueblo, y he descendido para librarlos de la opresión egipcia. El corazón de Moisés se llenó de temor y asombro. Dios le ordenó regresar a Egipto, donde lo esperaba una misión tan grande como la vida misma, liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés dudó, sintiendo que no era digno de tal tarea, pero Dios le aseguró que no estaría solo. Le dio poderes milagrosos, como la capacidad de transformar su bastón en una serpiente y de sanar su mano leprosa. Y así, Moisés aceptó el llamado, tembloroso pero firme en su fe. Moisés, acompañado de su hermano Aarón, se dirigió hacia la majestuosa ciudad de Egipto, cuyo poder parecía indestructible. Al llegar, se presentó ante el faraón, el hombre más poderoso sobre la tierra, y le dio el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto. El faraón, cuyo corazón estaba endurecido por el orgullo y la arrogancia, despreció el mensaje. ¿Quién es este Dios que yo deba obedecer?, respondió. Y, en su cólera, empeoró las condiciones de vida de los hebreos. El pueblo, ya agotado por siglos de sufrimiento, vio cómo su esperanza se desvanecía aún más. Pero Moisés no retrocedió. Así, en el nombre de Dios, comenzó a liberar señales y plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, una plaga de ranas cubrió la tierra, el polvo se convirtió en piojos, y luego vinieron las moscas, la peste sobre el ganado, úlceras en la piel, lluvias de granizo y langostas que devoraron los campos. El cielo se oscureció y la muerte cayó sobre los primogénitos de Egipto, pero el pueblo de Israel fue protegido por la señal de la sangre del Cordero Pascual. Fue la 10ª plaga la que finalmente quebró al faraón. En su desesperación, ordenó a Moisés que tomara a su pueblo y se fuera, pero aún con dudas y miedo, se lanzó tras ellos. Con todo Egipto mirando, los israelitas partieron, llevando consigo las riquezas de la tierra, y el ejército egipcio, con su furia y caballos, persiguió a los fugitivos hasta las orillas del Mar Rojo. La noche era oscura, y el mar parecía una muralla imponente ante el pueblo de Israel. Pero entonces, Dios habló a Moisés, diciendo: levanta tu bastón y extiende tu mano sobre el mar, y las aguas se dividirán. Con valentía, Moisés obedeció, y el Mar Rojo se abrió en dos, dejando un paso seco por donde cruzaron los israelitas, como si el mismo océano hubiera cedido ante la voluntad divina. Los egipcios, cegados por el orgullo, intentaron seguirlos, pero cuando el último israelita había cruzado, Dios ordenó que las aguas regresaran. Las olas cayeron sobre el ejército de Egipto, y ninguno de los soldados sobrevivió. En ese instante, la gloria de Dios se mostró en su máxima expresión, y el pueblo de Israel, libre por fin, cantó alabanzas al Señor. Pero la travesía no terminó ahí. El pueblo de Israel, aunque libre, se encontraba en el vasto desierto, donde las aguas escaseaban y el hambre acechaba. Allí, en las áridas tierras de Sinaí, Dios descendió en una nube de fuego y relámpagos, y convocó a Moisés a la cima de la montaña para dar a su pueblo la ley. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Así, en un acto solemne y glorioso, Dios entregó los 10 mandamientos, principios eternos para guiar al pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida. Sin embargo, en su ausencia, el pueblo de Israel, lleno de dudas, construyó un becerro de oro para adorarlo. Cuando Moisés descendió, su ira ardió, y destruyó las tablas de la ley. Pero en su misericordia, Dios le dio una segunda oportunidad, entregando nuevas tablas de piedra, y renovando el pacto con su pueblo. El viaje de los israelitas continuó, pero las pruebas no cesaron. La constante lucha por la fe, la ingratitud y la duda los acompañaban. Sin embargo, Moisés nunca dejó de confiar en las promesas de Dios, y aunque el pueblo vagó por el desierto durante 40 años, un nuevo futuro se preparaba para ellos. El lugar de la promesa estaba cerca. Moisés, sabiendo que no entraría a la tierra prometida, subió solo al monte Nebo, y desde allí,
en la cima, vio la tierra que había sido prometida a sus ancestros. Con su vista llena de gratitud y dolor, Moisés murió, y el liderazgo pasó a Josué, quien guiaría a Israel hacia la victoria final. Así, el pueblo de Israel cruzó el Jordán, entró a la tierra prometida y comenzó a forjar su destino bajo el cuidado del Señor. Moisés, el hombre que liberó a su pueblo, se convirtió en leyenda, y su historia, como la de tantos otros, perduró a través de los tiempos. Porque aquellos que confían en Dios, incluso en las tinieblas más profundas, encuentran la luz de la libertad. La historia de un hombre cuyo nombre fue grabado en los cielos y en la tierra, cuyo destino se entrelazó con la voluntad divina. Esta es la historia de Abraham, el patriarca de las naciones, un hombre que caminó por el desierto con la promesa de una tierra lejana y de una descendencia innumerable como las estrellas. En un tiempo antiguo, cuando las estrellas apenas comenzaban a encenderse en el vasto firmamento, había un hombre en la ciudad de Ur, en la tierra de los caldeos. Su nombre era Abram, y su vida estaba llena de la quietud y la seguridad de la ciudad. Pero el viento de la voluntad divina sopló en su corazón, y el Señor le dijo: Abram, deja tu tierra, tu gente, y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abram, aunque no sabía a dónde iba ni qué encontraría en el camino, obedeció. Con fe inquebrantable, tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y partió, dejando atrás su hogar, sus costumbres, y su vida cómoda. El viaje fue largo y arduo, atravesaron valles áridos, montañas desoladas y tierras desconocidas. Pero Dios, en su misericordia, les mostró el camino. Les llevó hasta una tierra rica, fértil y prometida, la tierra de Canaán. Allí, Dios le habló nuevamente: a tu descendencia le daré esta tierra. Aunque Abraham no podía ver más allá del horizonte, y sus ojos no contemplaban aún los frutos de la promesa, su fe nunca vaciló. Acampó en los valles, construyó altares, y adoró a su Creador, confiado en que la promesa se cumpliría, aunque los años se alargaran como las sombras del atardecer. El tiempo pasó, y aunque Abraham se hizo anciano, y su esposa Sarai, su amada Sarai, aún no había dado a luz a un hijo, la promesa de Dios parecía más distante. La incertidumbre comenzó a llenar sus corazones. Sarai, preocupada por su falta de descendencia, propuso un plan. Toma a mi sierva Agar, dijo, y ten un hijo con ella, para que se cumpla la promesa. Y así, Abraham, obedeciendo el consejo de su esposa, concibió un hijo con Agar, a quien llamaron Ismael. Pero el Señor, que nunca olvida sus promesas, habló a Abraham de nuevo. No será Ismael el heredero, sino que tu esposa Sarai te dará un hijo. A través de él, haré de ti una gran nación. Abraham, temblando de asombro y fe, cayó postrado ante la magnificencia del mensaje. ¿Cómo podría un hombre tan anciano, y su esposa tan avanzada en años, concebir un hijo? Pero Dios le dijo: tu nombre será Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Y así, el hombre que una vez fue llamado Abraham, ahora Abraham, aceptó con valentía el reto de la promesa divina. No importaba lo imposible que parecía, porque sabía que la voluntad de Dios era más grande que cualquier obstáculo. El tiempo pasó, y un día, cuando la esperanza parecía desvanecerse, Sarai dio a luz a un hijo, al que llamaron Isaac, el hijo de la risa, porque su nacimiento fue un milagro, un símbolo de la fidelidad divina. Pero la prueba más grande estaba por venir. Un día, el Señor le habló a Abraham con una voz profunda, como el rugir del trueno en una tormenta lejana. Abraham, toma a tu hijo Isaac, tu único hijo, a quien amas, y ve al monte Moría. Allí, ofrécelo como sacrificio a mí. El corazón de Abraham se detuvo por un momento, pero no titubeó. La fe que había cultivado durante toda su vida floreció como una flor en el desierto. Tomó a su hijo, y juntos ascendieron al monte, con la incertidumbre del sacrificio en el aire, pero con una confianza firme en el poder y la bondad de Dios. Al llegar a la cima, con el altar preparado y la cuchilla levantada, cuando la desesperación estaba a punto de consumir su alma, una voz celestial detuvo su mano. Abraham, no hagas daño al niño. Ahora sé que temes a Dios, porque no has negado a tu hijo, tu único hijo. Y en ese momento, un carnero apareció, atrapado por sus cuernos en un arbusto. Abraham, con lágrimas en los ojos, sacrificó el carnero en lugar de su hijo, y la promesa de Dios se selló una vez más con un pacto eterno. De esa manera, Abraham,
el hombre que confió en lo imposible, el hombre que caminó por tierras desconocidas y desafió las mismas leyes de la naturaleza con su fe, se convirtió en el patriarca de una nación que cambiaría la historia del mundo. Y Dios le dijo: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. La historia de Abraham, viajero, no es solo la historia de un hombre, sino la historia de la fe, de la obediencia y de la esperanza que trasciende generaciones. Un hombre que, a través de su fe, dejó una huella que nunca se borrará del corazón de la humanidad. En los tiempos de las últimas horas, cuando el cielo se oscureció y la tierra tembló, una revelación se desveló ante los ojos de Juan, el último de los apóstoles, quien, reclinado sobre la isla de Patmos, fue transportado al reino de lo sobrenatural. Un poder inmenso se desató sobre el universo, y con cada toque de las trompetas, el destino de la humanidad se sellaba. Así fue como el juicio de Dios comenzó a resonar en todo el cosmos. Y desde el mismo trono celestial, el juicio llegó a través de las trompetas, que anunciaron el fin de las antiguas eras y el comienzo del último capítulo de la creación. Primera trompeta, el juicio del fuego. En un silencio profundo y ensordecedor, una trompeta fue tocada. La vibración de su sonido penetró el aire, y su eco atravesó el espacio infinito, alcanzando los rincones más remotos del universo. El ángel de la primera trompeta levantó la suya y, al hacerlo, un estruendoso rugido resonó por toda la tierra. Un gran fuego descendió del cielo, arrasando un tercio de los árboles del mundo. Las montañas que alguna vez se alzaron con majestuosidad se derrumbaron ante el rugido del juicio. Los bosques que antes cubrían la tierra con sus hojas verdes y frondosas fueron consumidos por las llamas ardientes. Y no solo los árboles. Toda la vida en la superficie fue tocada por el fuego incontrolable que caía desde lo alto, purificando y devastando a la vez. Las criaturas que moraban en la tierra, los humanos que aún vivían en su arrogancia, miraron al cielo y vieron cómo el fuego abrasador descendía con una furia imparable. El ardor de las llamas iluminó la oscuridad de la tarde, como una señal inequívoca del fin de los tiempos. Los árboles ardían, las plantas se marchitaban, y el aire se llenaba del olor a destrucción. Todo lo que vivía en la superficie de la tierra, lo que no tenía raíces firmes, fue arrasado en un abrir y cerrar de ojos. Segunda trompeta, el juicio del mar. Al instante, el segundo ángel alzó su trompeta. Y cuando el sonido de su llamada resonó en el firmamento, la tierra tembló de nuevo. Esta vez, el mar, ese vasto y misterioso abismo, comenzó a hervir. El océano, que en tiempos pasados fue el refugio de criaturas majestuosas y misteriosas, se tornó en una vorágine imparable. Las aguas, antes serenas y cálidas, se convirtieron en un manto de sangre. Un tercio del mar se tornó rojo como el rubí, y con él, toda la vida marina que habita en sus profundidades pereció. Delfines, ballenas, tiburones y todo ser que nadaba en las aguas fue arrasado por la furia del juicio divino. Los barcos que surcaban los mares quedaron atrapados en olas monstruosas, y las costas que una vez abrazaron la paz de las olas se llenaron de la muerte de los océanos. Los hombres, atónitos, miraban desde sus costas como los mares se convertían en un escenario de horror, un recordatorio del poder incontenible de aquel que gobierna sobre todo. La marea, al igual que las aguas de la humanidad, había llegado a su fin. Tercera trompeta, el juicio de las aguas dulces. La tercera trompeta sonó como una advertencia aún más oscura. Un ángel derramó su trompeta, y un gran meteorito ardiente cayó sobre las aguas dulces, ríos y fuentes. Los ríos que antes eran vitales para las naciones ahora se convirtieron en veneno mortal. La tierra, que se había alimentado de estos ríos desde tiempos inmemoriales, vio cómo sus aguas se transformaban en amargura. El agua que anteriormente saciaba la sed de millones ahora era una muerte lenta y cruel. El nombre de la estrella que cayó desde el cielo era Ajenjo, y su toque dejó la tierra desolada, como si la vida misma fuera arrancada de sus venas. Las personas que bebieron de estas aguas amargas sufrieron enfermedades y debilidad. Los pueblos comenzaron a caer en desesperación, pues sus fuentes de vida se habían convertido en instrumentos de la muerte. Cuarta trompeta, el juicio del cielo y la tierra. El cuarto ángel levantó su trompeta, y el cielo se oscureció. Un tercio del sol, la luna y las estrellas fueron heridos, y sus luces se apagaron. La oscuridad descendió sobre la tierra como una manta pesada, cubriéndola de desesperanza y pavor. El día se convirtió en noche,
y la noche se convirtió en una sombra de terror. En medio de la oscuridad, los hombres no podían ver sus caminos. La luz, ese don preciado de la vida, fue arrebatada de ellos. El sol, que daba calor y vida, perdió su brillo. La luna, que guiaba a los viajeros nocturnos, se desvaneció en el vacío del espacio. Las estrellas, esos puntos brillantes que adornaban el firmamento, se extinguieron como si nunca hubieran existido. La tierra, en su ceguera, comenzó a perder su rumbo. La creación misma se tambaleaba ante el desconcierto del cielo. Quinta trompeta, el juicio de las langostas. En un rugido feroz, la quinta trompeta resonó en el aire. Un ángel abrió el abismo, y desde sus profundidades surgió una nube densa y oscura que oscureció la tierra. De esa oscuridad surgieron criaturas de aspecto demoníaco, como langostas gigantes, con el poder de atormentar a los hombres durante 5 meses. Las criaturas con colas de escorpión y caras de seres humanos, se esparcieron por la tierra, y su poder era absoluto. Aquellos que no habían sido sellados por Dios sufrieron la tortura de estas langostas demoníacas. La picadura de las criaturas era más dolorosa que cualquier sufrimiento conocido, y los hombres gritaron en agonía, pero no pudieron morir. Sexta trompeta, el juicio de los 4 ángeles del río Eufrates. La sexta trompeta resonó, y en su sonido, 4 ángeles fueron liberados de su prisión junto al río Eufrates. Estos ángeles, con su ejército de caballeros montados en caballos de fuego, caballos rojos, azules y amarillos, comenzaron su marcha hacia la tierra, trayendo con ellos una guerra que acabó con 1/3 de la humanidad. Los caballos, con el aliento ardiente y las miradas de fuego, arrasaron con todo lo que encontraban. Los hombres cayeron bajo las armas de esos jinetes infernales, y el río Eufrates, que había sido testigo de batallas en tiempos antiguos, ahora era escenario de la guerra final. Las ciudades se desmoronaron, y la sangre de los caídos se mezcló con las aguas, creando ríos de dolor y sufrimiento. Séptima trompeta, el juicio final y la victoria del reino de Dios. El sonido de la séptima trompeta fue el más poderoso de todos, resonando con un estallido que retumbó en los corazones de todos los seres vivientes. Esta trompeta anunció la victoria de Dios sobre los poderes del mal, el juicio final y el establecimiento del reino eterno. Los cielos se abrieron, y una gran voz proclamó que el reino de Dios había llegado. La tierra, purificada por el juicio, sería renovada. La victoria de Dios sobre las fuerzas del mal se consumó en una explosión de gloria. El reino de Dios, con Jerusalén descendiendo desde el cielo, brillaba con una luz eterna, y los justos fueron recibidos en la presencia de su Creador, mientras que el mal, el pecado y la muerte fueron finalmente derrotados. Y así, tras el sonido de la séptima trompeta, la historia de la humanidad llegó a su fin. La tierra fue purificada, y la creación renovada.